Iniciamos hoy un análisis, una exploración de las meditaciones de Marco Aurelio. Nos basamos en algunos fragmentos de una introducción y del propio texto, claro. Exacto. Y es importante decir que no son unas memorias, ¿eh? Ni un tratado filosófico súper sistemático. No, para nada. Son más bien apuntes personales. Notas de un emperador, vamos. Un emperador que estaba lidiando con guerras, con plagas, bueno, con la propia condición humana, ¿no? Y usando la filosofía estoica para ello. Justo. Y el objetivo es ese, intentar entender al hombre detrás del mito del rey filósofo, ver el contexto íntimo de estos escritos. Porque lo primero que salta a la vista es esa dualidad, ¿verdad? Totalmente. Por un lado, el emperador del Imperio Romano, nada menos, Ujú. y por otro. Un filósofo estoico, volcado en la introspección, en el autoexamen. Y hay una cita de Herodiano, el historiador, que me gusta mucho. Decía que fue el único emperador que demostró su filosofía. No con palabras, sino con su carácter digno y su virtuosa conducta. Sí, esa cita es buenísima. Y esa tensión entre la praxis política, o sea, el día a día del gobierno, y la ética filosófica, es el meollo de la cuestión aquí. Claro, A diferencia de Séneca, por ejemplo, otra figura estoica metida en política, a quien a veces se le ve como más ambigua. ¿por qué ambiguo? ¿Quizá por su relación con Nerón o su riqueza? Pues sí, las fuentes apuntan a eso. Ese contraste con los ideales estoicos de austeridad. Pero en Marco Aurelio los estudiosos destacan sobre todo la sinceridad. La sinceridad. Y eso le da una dimensión, digamos, dramática a las meditaciones, cuando las lees sabiendo lo que pasaba en su vida. Es verdad. Y su entorno familiar ya apuntaba maneras, ¿eh? Su abuelo, Annio Vero, le legó, dice él, el buen carácter y la serenidad. Y su madre, Domicia Lucila, el respeto a los dioses y la frugalidad. Casi nada. Incluso Adriano, el emperador que lo eligió sucesor, bromeaba con su apellido llamándole Verissimus. El veracísimo. Como diciendo, este chico es de verdad. Exacto. Y luego la formación intelectual, claro, fue clave. Fundamental. Pasó de la retórica que le enseñaba Frontón Su maestro y amigo. a abrazar la filosofía gracias a Junio Rústico, que fue quien le dio a conocer a Picteto prestándole su propia copia. Fíjate qué detalle. Y eso iba un poco a contracorriente, ¿no? Sí, de la segunda sofística, que era la moda intelectual. Mucho énfasis en la forma, en el virtuosismo verbal. Y él eligió la sustancia filosófica. Optó por la sustancia, sí. Interesante elección. Pero si hay alguien que parece marcarle de verdad, es Antonino Pío. Uf, totalmente. Su predecesor, suegro y padre adoptivo. El pack completo. Para Marco era el ideal de gobernante. Trabajador, sereno, humano. Hay una anécdota genial, esa de cuando Marco lloró por la muerte de un preceptor. Sí, sí. Y Antonino dijo, dejadle ser humano, que ni la filosofía ni el trono son fronteras para el afecto. ¡Qué frase! Brutal. Y Marco se lo aplicaba, ¿eh? Se decía a sí mismo, en todo sé un discípulo de Antonino. Esa búsqueda de un modelo es muy potente. Y vaya si los necesitó. Gobernó con Lucio Vero, que las fuentes pintan como más dado a los placeres. Un contraste, sí. Y luego le cayeron todas. Guerras durísimas, compartos, germanos, la peste antonina, que fue devastadora. Uf, debió ser terrible. Y crisis económicas tan gordas que tuvo que subastar tesoros imperiales. Imagínate. Jo. Y encima los rumores sobre su esposa Faustina, aunque él siempre habla bien de ella. Sí, los biógrafos modernos tienden a descartar esos rumores como calumnias. Pero vamos, que la presión era enorme, por fuera y por dentro. Y hablando de complejidades, está el tema de la persecución de cristianos bajo su mandato. Sí, eso siempre choca un poco con su imagen humanitaria. Las fuentes, incluso una referencia en las propias meditaciones, sugieren que los veía como fanáticos, obstinados. Quizá como una amenaza al orden del Estado en un momento tan crítico. Es una paradoja, sí. Sobre todo porque su propia ética habla de amar incluso a quienes te hacen daño, ¿no? Cita algo así como, lo propio del hombre es amar incluso a quienes nos dañan. Exacto. Y su austeridad personal, su ascetismo, tiene ciertos ecos cristianos, curiosamente. Y no era solo teoría. Impulsó leyes para mejorar la situación de esclavos, mujeres, niños. Siguiendo la línea de Antonino. Efectivamente, era un reformador social, dentro de lo que cabía. Entonces, ¿cómo son las meditaciones en sí? ¿Qué encontramos al leerlas? Pues mira, no es un diario. No hay fechas, casi no hay descripciones de sitios. No es un querido diario, hoy he luchado contra los marcomanos. Para nada. Son más bien reflexiones éticas,
y muy repetitivas a veces, ¿Cómo que repetitivas? como si necesitara recordarse constantemente los principios estoicos para aguantar el día a día, ¿sabes? Para afrontar todo eso que le venía encima. Entiendo. ¿Como un mantra personal? Algo así. El estilo es muy directo, austero, a veces casi coloquial. No buscaba ser original, Buscaba una herramienta. justo. Un fármaco personal, decía él. Algo para vivir con integridad. Se describe a sí mismo casi como un luchador, ¿no? El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. Esa frase es potentísimo. Y la de ser como el peñasco inquebrantable al oleaje. Buscaba esa firmeza interior. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos? Tenemos a un emperador en la cima del poder, Enfrentado a desafíos brutales. que recurre a la filosofía no como un adorno intelectual, sino como una guía práctica vital. Para mantenerse íntegro, para cumplir con su deber. Y quizá esa sea la reflexión final más potente, ¿no? Yo creo que sí. Más allá del ideal del rey filósofo, lo que vemos en las meditaciones es la lucha, una lucha constante, muy humana. Se repite ideas, se examina, lucha contra sus propias flaquezas. Exacto. Quizás su legado no es tanto una filosofía perfecta y cerrada, sino ese testimonio sincero, ese esfuerzo tenaz por vivir con principios en medio del caos. Una lucha que sigue resonando hoy, claro. Totalmente. Quizá la sabiduría no está tanto en llegar a la meta, en ser perfecto, sino en la honestidad de esa lucha, en la voluntad de seguir intentándolo.